Bienvenidos, gente linda. Esto es Fútbol entre Amigos. Hola, hola amigos del canal favorito de YouTube Fútbol entre Amigos. Retornamos con la segunda parte de los medios de contención que dejamos pendiente. Habíamos hablado ya de los bloques de medios de contención por países y hasta por estilo también, pero dejamos pendiente el top 5 que los habíamos mencionado, simplemente cuáles fueron nuestros elegidos. Vamos a recordarles cuáles fueron los que elegimos, sin un orden particular, el cual vamos a ir viendo durante la grabación de este programa. Los que elegimos fueron Mauro Silva, Luis Monti, Fernando Redondo, Frank Rijkaard y Obdulio Varela. De estos 5 podemos ya comenzar con don Mauro Silva. José Antonio, sobre todo a ti se te debe esta elección de Mauro Silva entre los 5 primeros lugares de estos medios de contención. El número 5 está Mauro Silva, entonces. José. Sí, bueno, Mauro Silva es leyenda tanto en el Deportivo de La Coruña, de la Liga Española, como en la selección de Brasil, ¿no? Es un jugador con una inteligencia, una fuerza, una técnica, un jugador completo, todoterreno, que sabía leer perfectamente lo que necesitaba su equipo en cada momento. Y, bueno, pues evidentemente con el medio, pues vinieron los éxitos del Depor, tanto en la Liga del 2000 como todas las buenas presencias en Europa en esos años. Y, por supuesto, pues aquella mítica Brasil del 94, ¿no? Con Dunga, Mazinho y Siño haciendo un centro de campo espectacular para liberar a Romario y Beto arriba, ¿no? Yo creo que, de hecho, aquí en España se hacen muchas encuestas sobre el mejor mediocentro de la historia de la Liga y Mauro Silva gana muchas de ellas y en clara competencia con otro señor que va a salir dentro de un ratito. Es que, claro, bueno, en clara competencia con Fernando Redondo, que lo hemos mencionado, ¿no? Fernando Redondo también era uno de los grandes mediocentros de la Liga Española, pero es que Mauro Silva era espectacular, era un portento físico y además se complementaba bien con un bagaje técnico propio de un brasileño, ¿no? Muchos dicen que tal vez Mauro Silva era el menos brasileño de todos los medios defensivos de Brasil, pero la técnica que manejaba Mauro Silva para la distribución de juego, que era una de sus virtudes, combina muy bien con su fortaleza física. Ricardo, ¿recuerdas a Mauro Silva? No, muy poquito, pero sí, por los tiempos, generacionalmente pues no coincidí para ver a Mauro Silva. Pero a ti te sorprendió. Pues sí, la verdad, mire que solamente mencionaba que dentro del bloque brasileño por ahí tengo uno o dos encima de él, pero no cabe la duda que Mauro Silva es un jugador que marcó una era, marcó una época dentro del fútbol español. Llegó para hacer historia dentro del Deportivo La Coruña, siendo uno de los pilares fundamentales más importantes dentro de ese equipo, y al mismo tiempo pues consolidándose en la selección brasileña con el título de campeón del mundo en el año 1994. Es que al Deportivo La Coruña, al Deportivo La Coruña llega Mauro Silva y lo hace partir. Llega Mauro Silva con Bebeto y son los artífices, como tú acabas de decir, de ese super Depor, que es la época ganadora del Deportivo La Coruña, y después se apaga cuando se apagan las figuras de Bebeto y Mauro Silva, que duró mucho más incluso, ¿no? Carlitos, tú no le diste mucho crédito a Mauro Silva. Bueno, yo considero a otros brasileños por encima, pero por muy poca diferencia. Mauro Silva, tal como decía José Antonio, realmente fue un mediocampista muy completo. Fuerza, vigor, capacidad física, despliegue físico, y también tenía muy buen pie, tenía una muy buena visión de juego. También juega a favor de él que tuvo siempre muchos muy buenos compañeros en el círculo central. En el Deportivo tuvo a Donato, que también era un jugador de características muy parecidas y se complementaban muy bien, así como tuvo a Dunga en la selección brasileña campeona del 94. Bueno, hemos perdido a Ricardo, he tenido problemas técnicos, pero bueno, continuaremos nosotros y mencionaremos el voto de Ricardo, que también nos ayudó con esta votación, ¿no? Bueno, para seguir con la estadística, con la votación que hemos hecho, a Mauro Silva, Ricardo no lo consideró, Carlos tampoco, José Antonio le dio el tercer lugar y yo le di el quinto lugar a Mauro Silva. Es por eso que entra en este top 5 de mejores medios defensivos. En el número 4 vamos a considerar a la competencia que tú mencionaste, José Antonio, Fernando Redondo. Fernando Redondo fue uno de los portentos de los 90, porque cumplía muchas funciones. Fernando Redondo quitaba y comenzó así, siendo un buen quitador, pero también organizaba mucho y tenía muy buen pie, jugaba y distribuía mucho, ¿no?
Carlitos, tú nos comentaste que consideras a Fernando Redondo un poco más mixto que jugador defensivo. Sí, es una opinión muy personal, una visión muy personal mía. Siempre he considerado a Fernando Redondo un extraordinario mediocampista mixto, de ida y vuelta, con grandísima capacidad de conducir el balón, muy buena visión de juego. También sabía, digamos, destruir el juego contrario. Pero digamos, en lo que yo defino como mediocampista de contención, Redondo no entra mucho en esa concepción mía, sino entra más bien como mediocampista mixto. De cualquier forma, es muy válido los argumentos que tienen ustedes y muchísima gente para considerar a Redondo como uno de los mejores mediocampistas de contención del mundo. Sí, porque de todos modos, claro, tienes razón, que Fernando Redondo no era una fiera en quitar el balón, sino más que todo tenía la anticipación, creo que lo mencionaste en el primer programa, en la primera parte, tenía mucha anticipación y calidad para distribuir el juego desde atrás. José, ¿tú por qué lo votaste a Fernando Redondo? Bueno, para mí es el prototipo, ¿no? De medio centro, por todo, ¿no? Por posición, por inteligencia, por quite, por briega, por salida de balón. Es que para mí tiene todos los condicionantes, y yo siempre doy el máximo valor, porque ya a principios de los 2000 ya se empezaba a plantear jugar con dos mediocentros, pero es que Redondo era uno en dos. Es decir, que ya ahí te hacía la doble función de pivote, y era un jugador espectacular. Y me daba muchas veces rabia de que su consideración en Europa y especialmente en el Real Madrid es altísima, como top. Y sin embargo en Argentina, por todo lo que pasó con la época Bilardo, con el tema de pasarela con el pelo, etcétera, etcétera, pues no es tan considerado tan arriba, ¿no? Es muy paradigmático ese caso. Eso te iba a comentar, de que quizás la continuidad de Fernando Redondo a nivel espectacular en cada temporada no fue tan constante. Le podemos contar temporadas de picos altísimos, pero también temporadas en que sufría de lesiones y ausencias notables, ¿no? Entonces, de repente es eso lo que le resta méritos para poder estar más arriba de otros nombres que ya hemos mencionado que van a estar entre los tres primeros, como Monti, Rijkaard o Varela, que se sitúan por encima de él, simplemente por el hecho de la continuidad de Redondo, porque gran jugador lo fue, ¿no? Grandísimo. Además, hay una jugada ilustrativa que, al hilo de lo que comentaba Carlos, es el gol en Old Trafford, en el 99-2000, una jugada por banda izquierda que se va de un taconazo, se inventa un taconazo sobre Henningsberg, remonta a línea de fondo y mete un pase a la muerte a Raúl, ¿no? En ese 2-3, en ese gran partido. Y también, por eso te digo que Redondo era mucho más, ¿no? Y si lo podíamos poner en los mixtos también, yo siempre digo que era hasta guapo, ¿no? Que ya era el sumum, ¿no? No, a ver, para complementar un poco, la Copa Confederaciones, campeón de la Copa Confederaciones del 92 y mejor jugador. Campeón de la Copa América en el 93 y mejor jugador. Nominado al Balón de Oro en el 95, y miren este salto, porque se fue nominado al Balón de Oro en el 2000. Entonces es un salto de 5 años, donde es ahí justamente en ese periodo que sufre lo que tú decías, ¿no? A raíz de algunas discusiones con Pasarela y algunos otro tipo de lesiones, pero tuvo solamente 29 partidos con la selección argentina, un mundial en el 94, lo cual entonces pues nos dice que Fernando Redondo le faltó un poco para alcanzar quizá a otros nombres, como ya vamos a mencionar. El siguiente nombre para mencionar las votaciones, Ricardo le dio el tercer lugar, Carlos no lo mencionó seguramente porque lo considera mixto, ¿no? Yo lo puse en el segundo lugar. No, perdón, tú lo pusiste en segundo lugar, José Antonio, yo lo puse en el tercero. Ajá, yo lo puse en el tercero. Entonces, es así, esos fueron los votos que le dimos a Fernando Redondo, alcanzando el cuarto lugar en esta lista. El siguiente en la lista es un compatriota suyo. Bueno, podemos decirle compatriota o no compatriota, depende del ángulo en que lo veamos. Pero el siguiente en la lista es Luis Monti, o Luigi Monti, como quieran verlo, porque jugó por la selección argentina y por la selección italiana. Jugó una final para cada selección en el Mundial del 30 y en el Mundial del 34. Luis Monti fue, digamos, vital en esa conquista, sobre todo en la del Mundial del 34 para Italia. No le fue tan bien en la del 30, que un poco que lo amilanaron y se dejó desmotivar. Carlitos, ¿qué me cuentas, qué me dices de Monti? Porque, como digo, tú lo pusiste en el segundo lugar. Sí, bueno, de Luis Monti siempre se repite esas historias de la final del 30, que lo intimidaron, de la final del 34, que también Mussolini los intimidó, etcétera. Pero
la historia de Luis Monti va mucho más allá. Desde los años 20, Luis Monti estaba triunfando en el San Lorenzo de Almagro como el prototipo del mediocampista de contención fuerte, vigoroso, con mucho despliegue físico. Si me permites, Carlitos, complementarte, es campeón del 23, del 24 y del 27 de la Liga Argentina con San Lorenzo. Correcto, correcto. Después de eso es que él llama la atención y se va a la Juventus de Italia y continúa triunfando. En fin, o sea, tanto a nivel de clubes con el San Lorenzo y con la Juventus, él fue un triunfador, un ganador total, como con las selecciones de Argentina y de Italia también llegó a lo más alto, independientemente de que no ganó el Mundial de 30. A ver, en mi opinión personal, sí. En mi opinión personal es el segundo de todos los tiempos. Ahora, podemos considerarlo, porque siempre se dice, ¿no? Que el fútbol antiguo jugaban a cámara lenta, en el fútbol antiguo, no sé, tantos mitos, incluso se puede agregar de que, ¿cómo podemos jugar a un jugador que no hemos visto? Simplemente por lo que estamos leyendo, y obviamente se tienden algunas veces a mitificar algunas cosas, ¿no? Sobre todo estas dos finales de las que se hablan, y de las que en una fue protagonista vital. Pero, José, ¿tú cómo crees que nosotros podemos calificar a un jugador que no hemos visto y ponerlo en el tercer lugar de nuestra lista? Sí, es difícil ponerlo en contexto. Evidentemente nos tenemos que fiar de lo escrito, ¿no? Porque por desgracia, y maldita suerte la nuestra, que no podemos disfrutar de Leónidas, de Nasasi, de Monti, ¿no? Y de todos estos, ¿no? Que tanto reivindicamos, ¿no? Sobre todo Carlos en su página en el fútbol histórico, ¿no? Pero bueno, un poco eso de lo que se lee, de lo que se analiza, lo que se investiga, pues evidentemente hablamos de un centrocampista poderosísimo en un fútbol que todavía no tenía ese desarrollo físico y esos planes físicos que vemos ahora y que tiró de esa Italia del 34, porque como hemos hablado de otros equipos, todo lo que había arriba, alguien tenía que poner la pausa, el temple y la fuerza en el medio campo, porque arriba Orsi, Guaita, Meazza, Ferrari, Schiavio y por detrás el amigo Monti, ¿no? Ahora, de Monti se cuentan muchas crónicas, se dicen muchas cosas, ¿no? Escritas, por supuesto, de las cuales nosotros hemos investigado, que tenía un posicionamiento, una ubicación excelente. ¿Por qué llegamos a esta conclusión? Porque no era muy correlón, no era muy veloz al correr, pero sin embargo le decían el doble ancho porque podía cubrir pues toda la franja, sea para la banda derecha, para la banda izquierda, con igual perfección. Entonces, por eso deducimos que tenía una gran ubicación, visto que llegaba a hacer las coberturas de 5 delanteros que se usaban en la época, ¿no? Carlitos. Sí, correcto. Lo podemos comparar con el caso moderno de Sergio Busquets, que tampoco tiene un gran despliegue físico, pero consigue cubrir toda su área. Y como tú dices, en aquella época los equipos contrarios pues colocaban a 5 delanteros, así que el mérito de esos jugadores de contención era mucho mayor. Sí, no, y se dice que Monti tenía también un excelente pase largo y podía asociarse muy bien con Giuseppe Meazza en ese sentido, ¿no? Entonces, esto, sobre todo, creo que el llegar a un par de finales mundiales lo hace meterse en esta lista como tercer lugar. No olvidemos también que fue subcampeón olímpico del 28, detrás de los uruguayos, campeones del 28 y campeones del 30 también, que le ganan la final en su propio estadio, ganan los uruguayos, ¿no? Son estas cosas que nos hacen pues poner a Monti en este lugar, ya en el podio de los 3 primeros. Y lo cual lo hace el mejor argentino, el mejor medio de contención argentino en una votación particular de nosotros 4. Italiano también. Italiano también, por supuesto. A ver, continuamos con el segundo de la lista y, bueno, por descarte va a quedar el primero, el que no mencionemos, ¿no? El segundo de la lista es el negro jefe, el uruguayo Obdulio Varela. Mencionamos en el programa anterior el bloque de los uruguayos, que era difícil sacar a uno, pero obviamente y con gran despunte, Obdulio Varela, el negro jefe, es el que más destaca dentro del grupo de un grupo uruguayo. José, tú de Obdulio Varela, ¿qué te impresionó más? Porque tú lo pusiste en el primer lugar de tu lista. Sí, es que si no hubiéramos puesto a Varela en este top, pues directamente teníamos que irnos de aquí, ¿no? Y ya cerrar, ¿no? Apaga y vámonos, ¿no? El negro Varela, evidentemente, cuando uno es pequeño y empieza a escuchar y a leer y a investigar sobre los mundiales, la historia del maracanazo está presente en todo el imaginario, ¿no? De los mundiales. Y sobre todo, pues el temple de Varela, ¿no? Una vez que anota el primer gol Brasil, ¿no? Y la efervescencia del Maracaná y ese temple y esa calma y ese liderazgo, ¿no? Para liderar para la redundancia a su equipo, a los charrúas,
a la remontada y al título mundial, ¿no? Evidentemente, con su calidad, con su físico espigado, con su presencia, con su corte de balón, con todo, ¿no? Pero, digo, aquella historia del 50 pesa mucho y tenía que estar sí o sí el jefe. A ver, lo que sí se le critica, digamos así, se le achaca un poco a que no era, no era muy técnico, pero más que todo era guapo para jugar, era corajudo, era valiente, y creo que ese, para mí, sinceramente, es el más grande líder y capitán de la historia del fútbol. No creo que haya existido alguien más grande que Varela. Siempre se toman los ejemplos de Obdulo Varela y estas frases que salieron en el entretiempo del Uruguay-Brasil en el Maracaná, ¿no? Los de afuera son de palo. Los de afuera son de paro, jugó con los huevos en los botines, con el perdón de todos, pero eso es lo que decía Varela, lo que dijo Varela, que sirvió de motivación para salir a voltear un partido en el propio Maracaná al favorito, ampliamente favorito Brasil, que debía ganar pues ese campeonato mundial. Bueno, algo que les quiero contar también acerca de Obdulo Varela, es que Obdulo Varela no se apellidaba Varela como de apellido principal, no sé si ustedes han leído alguna vez, él estaba utilizando Varela como con el apellido de su madre. No era el apellido paterno, Varela, él tenía de apellido paterno Muñoz, y es de sangre africana. Varela, Obdulo Varela, el negro jefe, porque tenía sangre africana. Eso recién me lo acabo de enterar investigando un poco sobre el gran jefe negro Obdulo Varela, ¿no? Bueno, ¿qué más podemos decir de Obdulo Varela? Sus grandes temporadas. No solamente debemos recordar el Mundial del 50, también debemos recordar el Sudamericano del 42, donde fue campeón y señalado como, bueno, en esa época no eran oficiales, ¿no? Pero se le señaló como, si no el mejor jugador, uno de los mejores jugadores de ese torneo. Por supuesto, estuvo en el equipo ideal del torneo del Sudamericano del 42, el gran Obdulo Varela. También no tuvo una trayectoria larga, no fue tan larga como la que ya mencionamos en el programa anterior de un Mascherano o de otras figuras, ¿no? Pero sí tuvo trascendencia más o menos unos 10, 11 años de buen nivel. Pasamos al primer lugar entonces. Por descarte ya lo pueden averiguar, ¿no? Porque hemos mencionado ya los cinco primeros en orden alfabético. El único que queda por descarte es el gran holandés, ese portento físico holandés que es Frank Rijkaard. Carlitos, a ver, háblame de Frank Rijkaard, te voy a dar el pie con el primer lugar. Van Rijkaard es uno de los jugadores preferidos míos de todos los tiempos. Era un portento físico y técnico y sobre todo táctico. Cumplía varias funciones, era súper versátil y siempre fue súper eficiente en todas sus facetas. Hay algo que mucha gente no recuerda. Por ejemplo, en la selección holandesa, Rijkaard muchas veces jugó de defensa central y lo hacía muy bien, porque en aquella época el contención de Holanda era Jan Wouters, que también era muy bueno. Ahora, a nivel de clubes, Rijkaard siempre se destacó como mediocampista de contención, donde demostraba quite, garra, una capacidad, un despliegue físico impresionante, era un verdadero todoterreno. Y una elegancia, porque... Por supuesto. Y tenía una llegada, o sea, tenía una capacidad de ver, de proyectarse, de colaborar con las jugadas ofensivas. Él llegaba ya sea con el balón dominado o para recibir el pase. También era un excelente cabeceador, ¿ok? Y el chute fuera del área también, el remate fuera del área también espectacular. Y tenía todo, ¿no? Tenía todo. Es increíble, pero si le queremos buscar algún defecto a Frank Rijkaard, tendríamos que esforzarnos demasiado para encontrarle esa peca a Rijkaard, ¿no? Lo podemos ubicar también en algunos momentos como volante organizador en el Milan, ¿no, José Antonio? Sí, es espectacular ver partidos de Rijkaard en el Milan de los holandeses, ¿no? Como se apoda ya históricamente, ¿no? Incluso a veces Saki ponía línea de 5 centrocampistas y él podía ser el más adelantado de los 5, casi detrás de Van Basten, ¿no? La temporada, por ejemplo, 89-90, que Gullit se la pasa casi toda la temporada lesionado, pues él puede ejercer incluso de centrocampista ofensivo. O sea que una pasada, como bien dice Carlos, jugando de central en Holanda, y de medio centro posicional, con potencia, con llegada. A mí el Rijkaard que más me maravilla, y está listo muy alto, es el de su última temporada en el Ajax, 94-95, donde no solamente juega de central, como dijo Carlos, juega de central. Sí, pero ahí puede jugar como medio centro, cambiando la posición con Danny Blind, curiosamente, alternando y apadrinando a dos portentosos centrocampistas que fueron Clarence Seedorf y Edgar Davids, ¿no? O sea que
valor en todos los sentidos, ¿no? Porque da el pie a la siguiente generación, sigue siendo competitivo y además, por ejemplo, el gol de la final es una antología, como diría, un paradigmático porque es una jugada donde el Milan tira su clásico fuera de juego, Rijkaard, que se la sabe de memoria, anticipa la jugada, mete el pase y Kluivert, que al año siguiente jugará también en el Milan, pues mete el gol de la victoria. Yo pensé que hablabas del gol que le hace al Benfica en el 90. No, yo hablábamos ya en el 95, pero también podemos hablar, claro, el que le hace el Benfica en el 90, claro, porque hace el gol en la final. Todo potencia, ¿no? Terrible zancada, ¿no? Y cómo se planta delante del portero de Louro, ¿no? Y lo bate fácilmente, ¿no? Es protagonista en todos los focos de la época, ¿no? Ahora, una de las cosas que me llama la atención de Rijkaard es que teniendo, en el programa pasado, en la primera parte, hablamos de algunos medios de contención que fueron sublimados o hasta opacados por las grandes figuras, ¿no? Por ejemplo, mencionamos a Busquets, que está bajo la sombra de Messi, de Iniesta o de Xavi, de ese Barcelona, o de otros medios defensivos que han quedado más abajo, un escalón más abajo de esas figuras del equipo. Rijkaard estaba en el mismo equipo con Marco Van Basten y Ruud Gullit, balones de oro. Pero sin embargo, Rijkaard fue figura fundamental y no cayó en esta, digamos, suerte de devaluación del jugador por debajo, o no por tan debajo, de Rijkaard y de Gullit. Eso me gusta mucho de Frank Rijkaard. Carlitos, ¿tú quieres decir algo? Hay que decir en cuanto a eso, José, que Frank Rijkaard quedó en tercer lugar para el Balón de Oro 2 años seguidos, en el 88 y 89. Así es. Eso, para un mediocampista de contención, tiene un mérito impresionante. Y otra de las cosas que llaman la atención de Frank Rijkaard y que también me gustan es que, pues, después de muchos años, los volantes de contención de Holanda se vuelven a ser renombrados en el mundo, a nivel mundial. Los volantes de contención, y en general la volante, preguntándole a la Naranja Mecánica el único título en su historia. En el 88 de la Eurocopa, no tiene más títulos y eso gracias a esta generación de jugadores, no encabezadas por Rijkaard, pero que fue un soldado importantísimo en esos logros, ¿no, José? Sí, porque no se dice la Holanda de Gullit o la de Van Basten, con todo el peso en la final, ¿no? De ese mítico gol de volea y la actuación de Gullit, sino que se sigue hablando de ese trío mágico, ¿no? Que lo ganó todo, que ganó la Eurocopa 88 con Holanda y que lo gana prácticamente todo con el Milan, metiendo el terror. Y si no, que se lo pregunte a los aficionados del Real Madrid, ¿no? Que cada vez que nos tocaba enfrentar con el Milan, pues era para echarse a temblar, ¿no? Y eso pasó, que ganaron doblete la Copa Europa 89, del 90, la Recopa del 88, él también había ganado con el Ajax la Recopa del 87, luego gana la Champions con el Ajax el 95, o sea que prácticamente, bueno, hasta también la final del 93 también, o sea que están en todo. Ahora, para ser un poco justos también, ¿no? Algo les pasó en el 90, en el Mundial del 90, que no logran hacer la gran performance que se esperaba de esta Naranja Mecánica con todas las figuras que tenían y habían sido campeones de la Euro, ¿no, Carlos? Ahí te sonríes, ¿qué puedes decir de esto? Bueno, cuando mencionaste el Mundial del 90, lo primero que me vino a la mente fue el episodio con Rudi Völler. Por eso fue que me sonreí. Ahora, ¿por qué motivo Holanda en ese Mundial fracasó? Hay muchas especulaciones. Yo realmente no pudiera decir un motivo específico. Se habla un poco de racismo por parte del técnico Ben Hacker, si no me equivoco. En fin, son cosas que algunas de las figuras llegaban lesionadas, ¿no, Carlos? Me parece que Van Basten y Gullit llegaban de algunas lesiones, no se habían recuperado del todo, estaban un poco... Gullit sí llegó lesionado, venía lesionado durante toda esa temporada, pero curiosamente Van Basten, que brilló durante toda la temporada 89-90 con el Milan, pasó totalmente desapercibido del Mundial. Fue algo que hasta el día de hoy yo no me explico. Bueno, también llegaron a la final hablando de la Eurocopa del 92, que en buena lógica era el gran favorito y en buena lógica tenían que haber ganado también, o sea que estaban en todas, pero el 90 sigue siendo un enigma más de 30 años después, porque es que lo tenían todo para campeonar y en la primera fase es que hace un poco menos que el ridículo, ¿no? Que ni pasaron canutas con Egipto. Bueno, hay que mencionar que Frank Rijkaard ha sido elegido en el segundo Dream Team del mundo, ¿no? El segundo Dream Team del mundo del Balón de Oro. No fue, primero quedó detrás en el Dream Team del Balón de Oro, detrás de Mataus y de Xavi, que nosotros lo hemos considerado como mixtos. Es decir, sí, en el rigor de los roles, Rijkaard debería estar en el primer equipo, en el Dream Team 1, ¿no? José, tú...
Me río porque digo que algo también sabemos de fútbol nosotros, no solo los de la FIFA, ¿no? No solo el Balón de Oro. Sí, además que aquello trajo mucha cola porque hubo jugadores que se cambiaron de puesto para entrar, para meterlo un poco ahí como calzador, ¿no? Yo recuerdo aquello, yo también hice unos vídeos en mi canal sobre aquello, pero bueno, que sí nos atañemos justo a nuestra lista, ¿no? A la pureza, entre comillas, del medio centro. Pues Rijkaard está ahí, hombre, claro. Claro. Aquí también sabemos mucho. Carlitos, ¿cuál es la característica de Frank Rijkaard que consideras es la más fuerte que lo hace ganar este primer lugar en nuestra votación? Difícil destacar una de todas, pero yo diría la versatilidad. Ahora, te lo pregunto porque tú le diste el tercer lugar. Quiero recordar las votaciones. Digo, Ricardo le dio el primer lugar, tú le diste el tercer lugar, José Antonio, cuarto lugar, y yo le volví a dar otro primer lugar a Frank Rijkaard, y por puntos, entonces queda en el primer lugar, ¿no? Pero, Carlos, ¿qué característica crees que era la más importante? La versatilidad. La versatilidad. ¿Tú, José? Y por consecuencia la eficacia. ¿Tú, José? Sí, yo, evidentemente, el punto de la versatilidad, polivalencia, pero sobre todo con la inteligencia. Es un jugador terriblemente inteligente, evidentemente en un top de jugadores muy inteligentes, pues como hablaba anteriores, ¿no? Con Mauro Silva, con Redondo, por ejemplo. Pero este es que sabía en cada momento qué tenía que hacer, con mucho mando, con mucho peso dentro del equipo, no solo haciendo su labor, sino también llevando un poco en volanda a sus compañeros. Es un jugador de verdad que espectacular y incluso muy extrapolable al fútbol de ahora, que sería que no ha perdido vigencia, tú lo ves jugar y lo ves adelantar su tiempo, y luego lo demostró también como técnico, ¿no? Pues, por ejemplo, lleva al Barça a la Copa Europa en 2006, es decir, que ese fútbol inteligente que ya tenía en la cabeza, luego también lo demostró como técnico. Claro, yo voy a destacar otra característica que para mí es una combinación de el físico con la técnica excelsa. O sea, es una combinación perfecta para un mediocampista de contención entre la fortaleza física, ¿no? el recorrido en cancha y la rapidez, porque era muy rápido también, con esa técnica de manejar el balón, de distribuir juego y de efectividad en los pases. Los tres hemos mencionado tres cosas distintas. Quiere decir que tiene muchos puntos altos Rijkaard, y es por eso que pues lo elegimos en el primer lugar de nuestra lista del mejor medio de contención de la historia. Vamos a volver a repetir quiénes quedaron. Frank Rijkaard en el primer lugar, Obdulio Varela en segundo lugar, Luis Monti tercer lugar, cuarto lugar para Fernando Redondo y quinto lugar para el brasileño Mauro Silva. Esos fueron nuestros 5 mejores medios de contención de la historia. Les quiero dar gracias, José Antonio, Carlos, por participar hoy día conmigo, participar en esta elección. Ha sido bastante ilustrativa, sobre todo en el modo que hemos dividido los medios de contención con los medios mixtos. Un poco también para instruir a algunos que equivocadamente, quizás, no quiero decir que tengamos la razón nosotros, pero pueden considerar que en un esquema de juego pueden jugar sin un medio de contención, que siempre es vital para darle equilibrio a un equipo. Gracias, José. Gracias a ti por la invitación, yo me lo he pasado genial, no solo hoy en el programa, sino en la previa, ¿no? Lo que no ha visto la gente, cómo hemos debatido arduamente sobre la elección, sobre este final top 5 y esa división entre mixto y medio centro, y que también un poco tengamos esa labor pedagógica con la gente, ¿no? Que les podamos enseñar lo poquito que sabemos, y gracias a ti y al canal por invitarme siempre. Carlos. Gracias, José. Gracias, José Antonio. Y me quiero despedir con una frase que yo siempre repito en el grupo Fútbol Histórico. Todo equipo vencedor necesita a un gran mediocampista defensivo. Sí. Está totalmente de acuerdo porque, como mencioné, es un equilibrio, una piedra angular de equilibrio en todo sistema, ¿no? Es difícil prescindir de uno. Pero sí, el medio mixto es una pieza importante en esa esquematización de un equipo de fútbol. Nada, simplemente despedir el programa. Gracias por habernos acompañado, a quienes nos ven y nos verán más adelante también. Y con nosotros será pues hasta un nuevo programa de Fútbol entre Amigos. Gracias, suscríbanse a nuestro canal, que no cuesta nada. Los esperamos. Hasta luego. Chao. Chao.